¡Ay, cómo me duele! No puedo aguantarlo más. De repente se oyó este quejido de detrás de la pared. Aquel gemido, desesperado, hizo que una hermosa mujer de 40 años, que en ese momento estaba en la cocina, se estremeciera y unas lágrimas brotaran a través de sus ojos. Sí, Cayetana se sentía muy preocupada por su marido. A este hombre, poco a poco se le iba la vida. Se estaba convirtiendo cada vez más en un vegetal y todo pasaba delante de los ojos de su esposa. Solo unas semanas antes, Pablo aún era una persona completamente sana y de repente dejó de serlo durante una cena romántica que su mujer preparó para celebrar el aniversario de boda. Aquel día, Cayetana hizo un enorme esfuerzo a pesar de haber estado todo el día muy liada en el trabajo y le preparó a su marido los platos más deliciosos y que a él más les gustaban. Su esposo hasta se rió de ella, diciendo que era muy gracioso ver cómo una mujer que era una verdadera millonaria, dueña de una gran empresa, se veía dispuesta a pasar un día entero en la cocina. Ya lo sé, amor, que lo más normal sería encargar comida exclusiva de algún restaurante, pero si lo hago es para ti, amor mío, porque yo no necesito nada. Ya tomé un poco de yogur en el trabajo y eso para mí es más que suficiente, respondió Cayetana, dándole un beso suave a su esposo. Además, sé lo mucho que te gusta la comida casera, añadió. Pues sí me gusta, eres una cocinera maravillosa. ¿Y qué digo yo? Si eres la mujer con la que sueñan en el gimnasio, ahí todos los hombres me tienen envidia, dijo Pablo jugando de una manera seductora con sus bíceps inflados, y ella respondió con una hermosa sonrisa. Por cierto, esposo mío, ¿pagaste las multas del estacionamiento? Claro que la pagué, tenía algunas guardadas, un montón de ellas ahí. Bueno, se me ha acumulado a lo largo del mes. No entiendo por qué que se empeñan en vigilarme tanto esos dichosos federales. A lo mejor pasé de un poco de velocidad o me estacioné en un paso de peatones. Pero ellos están al acecho. Parece que lo hacen a propósito, dijo Pablo agobiado, mientras se disponía a degustar la cena, la que hizo su amada esposa, muy contenta. Con mucho afecto y amor verdadero, ella estuvo mirando cómo los trozos de carne, con tan buen aroma, se estaban desmenuzando bajo los constantes ataques del cuchillo y tenedor, y se acordaba de cómo les había dedicado tantas horas para que quedaran de esa manera, jugosos, sabrosos e impecables. Cayetana estaba muy agradecida con el destino por haberle regalado a un hombre tan increíble, que además era 10 años menor que ella. Se podría decir que le conoció por casualidad. Fue cuando una amiga le propuso desconectarse de la rutina diaria del trabajo y salir a una sala de fitness donde precisamente trabajaba Pablo. Entonces Pablo, que lo curioso era que él no tenía por qué estar allí ya que no era su turno, pero aquel día coincidió con que se había prestado para reemplazar a su amigo. El entrenador se puso muy atento a la nueva clienta después de haberla visto llegar a través de la ventana en un gran coche lujoso. Él prácticamente no se separó de ella en toda la tarde, asegurándose de que realizara perfectamente bien todos los ejercicios. Durante la sesión no paraba de hablar con ella sobre todo tipo de tonterías, pero al final del entretenimiento, él decidió abordarla de una manera más interesada y se le propuso. Con él no pudo hacer otra cosa que aceptarlo. Por supuesto que se veía claramente que ese hombre no era un buen partido para ella, porque haciendo una pequeña comparación, se podía apreciar que ella tenía toda una excelente educación europea, un negocio propio que generaba ingresos contundentes, un apartamento, un automóvil y lo más importante, la posibilidad de permitirse cualquier capricho como por arte de magia. En cuanto a Pablo, él no podía ofrecerle nada más que su propia persona. El joven no tenía nada, vivía en un piso de alquiler y trabajaba de entrenador. Y hablando de su vida personal, Pablo aún no lograba encontrar a la mujer de su vida. A decir verdad, tampoco tenía tantas ganas de empezar una relación seria. En más de una ocasión, la hija de Cayetana le había advertido que ese no era un buen partido, que no le daba buena espina, que no debería meterse en una relación seria con aquel hombre. Pero ella ya estaba empezando a enamorarse de ese hombre y ya no había nada que hacer al respecto. Con el paso del tiempo, esa relación fortuita fue tomando forma y un día él le propuso matrimonio.
Cayetana estaba loca de felicidad y no le negaba a Pablo absolutamente nada que él pidiera. Así que además de mudarse en su lujoso apartamento, le compró un gran carro del año lujoso y cuantas cosas él le pedía. Y todo eso porque ella sentía que él la hacía feliz. Lamentablemente, un año después ocurrió una auténtica catástrofe y encima justo fue durante esa cena especial. Tan pronto como Pablo engulló un canapé de caviar negro e iba a tomar de su copa de champán, de repente soltó un grito y se desplomó en el suelo mientras se agarraba la espalda y se retorcía de dolor. Cayetana corrió hacia él y se puso a tranquilizar a su esposo sin saber qué hacer para ayudarle. Incluso le propuso llamar a una ambulancia, pero Pablo se negó. Así que al poco tiempo se levantó con dificultad y apoyado en el brazo de Cayetana, caminó hasta el sofá y allí se acomodó. Y dijo que probablemente se trataba de una vieja lesión a la columna, que mañana iría a un médico que conocía y que aquel le iba a recetar algún medicamento que le hiciera quitar el dolor. Solo que por desgracia, de acuerdo a él, el dolor nunca se le quitó, sino que se hizo aún más fuerte cada día. Al otro día, Pablo llegó a su casa, después de un diagnóstico en una clínica privada, y casi lloraba el pobre, porque lo que le diagnosticaron fue lo peor que le podía pasar. No había esperanza de curación a no ser que decidiera realizarse una operación en el extranjero, que quizá fuera una solución, pero que valía mucho dinero. Cayetana se quedó boquiabierta al oír la cantidad indicada, porque para pagarla probablemente tendría que vender su negocio. Pero por el bien de su amado estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso a convertirse en una mendiga. Ahora, de pie junto al horno, Cayetana no paraba de pensar en todo ello, mientras estaba preparando 4 platos a la vez y escuchando a Pablo gemir en el dormitorio. Ya él apenas se levantaba de la cama. La mujer ya había empezado a preparar la documentación necesaria para vender su negocio una vez que su esposo le había traído un impresionante presupuesto elaborado en una clínica israelí que realizaban tales tratamientos. Finalmente el desayuno para el hombre al que quería estaba listo, y Cayetana cargó una bandeja con alimentos frescos y se secó las lágrimas. Se lo llevó al dormitorio con una sonrisa artificial en su cara. Pablo la recibió con una mueca de dolor, mirando con indiferencia sus platos favoritos. «Mira, cariño, lo que te he preparado. Tienes que comerlo todo para que así tengas fuerzas y podrás continuar luchando contra la enfermedad». Y él le dijo: «Dios mío, cómo me duele. Tráeme mis pastillas rápido», gritó de repente el hombre. En un grito tan fuerte que a Cayetana casi se le cae la bandeja de las manos. Solo después de haber tomado el analgésico más potente, Pablo por fin se calmó y se puso a tragar la comida a duras penas, ya que no tenía apetito. Pero al final comió casi todo lo que estaba en la bandeja. Después de eso, se recostó en la almohada y susurró de forma casi inaudible: «Esposa mía, por favor agiliza todos los trámites para la venta del negocio, porque ya sabes, la clínica está esperando la transferencia de dinero, y si no tal vez se niegan a operarme así en unos días, pues yo me estaría convirtiendo en un vegetal». «No te preocupes, amor mío, ya casi está todo listo», le tranquilizó Cayetana. «A ver si puedo llegar a tiempo y me dan respuesta». E incapaz de seguir viendo cómo sufría la persona que más quería, ella se fue con prisa a trabajar. En cierta forma, ella necesitaba desconectarse de todo aquello hasta la noche, mientras aún tenía la posibilidad. Por suerte, su esposo podía cuidarse solo. Ella le propuso buscar a los médicos, pero Pablo se negó. Dijo que confiaba plenamente en su médico personal y además los médicos extranjeros se mostraron de acuerdo con él en cuanto al diagnóstico. A pesar de todo, ese día la mujer no logró concentrarse en el trabajo, por mucho que lo intentaba. Y después de una reunión con los socios que terminó casi a la hora de comer, al final decidió ir a casa a almorzar, ya que las negociaciones se estaban realizando justo al frente de su apartamento. Cayetana se daba cuenta de lo difícil que se le hacía volver a su departamento, en el que poco a poco se iba apagando la vida de su esposo. Los gemidos y los gritos de Pablo hacían que se sintiera incómoda, y aún así decidió que pasaría por casa, porque incluso la idea de evitarse el disgusto le parecía una vileza. Sabía que lo estaba pasando muy mal, mucho peor que ella, y además estaba empeorando y podría necesitar ayuda. Estaba pensando todo aquello mientras se acercó al portal y luego subió las escaleras hasta su apartamento.
Quiso abrir la puerta sin hacer ruido para no despertar a Pablo si estaba durmiendo a esa hora, pero para su gran sorpresa la puerta no estaba cerrada con llave. Al haber entrado con mucho cuidado, Cayetana casi estuvo a punto de desmayarse cuando escuchó la conversación que se oía detrás de la puerta entrecerrada de la cocina. «Bueno, espero que la vieja haya preparado los documentos. El tiempo no espera a nadie, hermano. Ya es hora de que hagas algo y menos mal que salí de la cárcel a tiempo y te guié para que hicieras lo correcto. Por cierto, ¿cuándo piensas decirle? Resulta que ni siquiera le hablaste de mí a tu esposa. ¿Es que te avergüenzas de tu propio hermano o qué? Hombre, no digas eso. Eres mi hermano, por favor. ¿Cómo voy a avergonzarme de ti? Pero tú fíjate, ¿quién sería capaz de decirle a su mujer rica que su familiar más cercano ha estado durante 10 años en una cárcel de alta seguridad por fraude y robo? Porque, ¿y si se me asusta tanto al oírlo que luego no quiere firmar esos papeles ni vender nada? Pero menos mal que tú saliste justo a tiempo y pudiste darme la clave y encontrar la forma de no pasarme la vida atado y aguantando a esa vieja tonta. Como si se tratara de una abuela, la que un niño solo la soporta por las proteínas que le da. Y es que ahora, ¿sabes? Quiere tener hijos conmigo, lo que me faltaba. Si pasa algo, tendría que pagar la manutención. Así que fue una excelente idea eso que me diste de hacerme un certificado falso a través de un médico corrupto y tener un presupuesto de una empresa ficticia. Después de todo eso, los hombres pasaron a tener una conversación más íntima sobre los encantos de sus numerosas amantes. Estando completamente desconcertada, la pobre Cayetana ni siquiera pudo romper nada en la cocina para poder armar un escándalo al sinvergüenza de su marido. Ganas no le faltaban de romper sus muletas y golpearlo con ellas en la espalda de ese mentiroso que él decía que tenía tan adolorida. Lo único que pudo hacer fue salir sigilosamente de su apartamento llorando. Al bajar las escaleras y sin ver nada delante por las lágrimas que brotaban de sus ojos, caminó por la avenida sin mirar a su alrededor. Su mente estaba muy ocupada por la única idea, la de acabar con el dolor que ahora le estaba desgarrando el corazón. Y quizá fue por eso que sus piernas la llevaron a una cantera inundada que no quedaba muy lejos de allí. Ya casi había llegado al final de la avenida cuando de pronto oyó que alguien le llamaba. «¡Hey, hola, eres tú!». Al darse la vuelta vio a un hombre alto vestido con un traje de negocios con un maletín en las manos. Al alcanzarla, el hombre miró sus ojos llenos de lágrimas y se le notó estremecido y a la vez curioso. La mujer reconoció de inmediato a Víctor, su antiguo compañero de clase con el que alguna vez había tenido una relación bastante estrecha. Víctor acabó en aquellos lugares por casualidad, ya que estaba investigando un crimen cometido en esa cantera, pues trabajaba en la policía como investigador privado. Lo que él no se esperaba era que su antigua compañera, sumergida en las emociones, se hubiera arrojado a sus brazos y sollozando se pusiera a contarle sobre la trampa que le había tendido el hombre al que le dio casi toda su vida. Al escucharla, el investigador se volvió sombrío, pero una sonrisa iluminó su rostro de pronto, porque tuvo una idea de cómo castigar a ese par de bandidos. Sintiéndose ahora protegida por Víctor y más segura, y así seguir el plan, ella regresó a la casa con una caja pesada. Con cierta solemnidad mostró su contenido a Pablo, que emitió un silbido de sorpresa al ver lo que había dentro. Y eran nada más ni nada menos que unos lingotes de oro. Ella le explicó que vendió su empresa y a cambio prefirió recibir este metal precioso porque se le había antojado mucho más rentable. Ahora solo le quedaba venderlo al precio más alto. Sin embargo, los días iban pasando y Cayetana seguía sin conseguir nada, ya que el precio del metal en la bolsa de valores cayó bruscamente. Esto era algo con lo que Pablo y su hermano no contaban. Así que el hermano le propuso a Pablo recoger el oro e irse lo más lejos posible, ya que él conocía gente capaz de venderlo a un buen precio y que había que aprovechar el tiempo porque de lo contrario esa estúpida mujer lo vendería por un precio muy bajo. Al final ambos quedaron en hacerlo de esa forma. Días después, Cayetana se quedó totalmente sorprendida cuando un día de regreso de la tienda, de repente no encontró ni a su marido ni tampoco el oro. En vez de ver a Pablo, lo que vio fue una nota que decía que él se había ido para recibir tratamiento, ya que no podía soportar el sufrimiento de su esposa y que si su operación saliera exitosa, regresaría de inmediato. Lo que Pablo no sabía era que el oro era falso y que el investigador de la policía se lo prestó a Cayetana con ese objetivo.
Más adelante sucedió que cuando Pablo y su hermano conectaron a los compradores, al estos darse cuenta que el oro era falso, de inmediato ellos mismos entregaron a los estafadores a la policía. Durante la investigación, los hermanos no pudieron alegar nada a su favor. Las pruebas fueron contundentes, así que los dos fueron encarcelados por muchos años. Afortunadamente, Cayetana pronto dejó de estar triste por lo que le había pasado por culpa de esos dos sinvergüenzas, porque a su lado ahora estaba un hombre de verdad. Víctor no solo sabía hablar de sus sentimientos, sino también sabía demostrarlos con los hechos y no estaba obsesionado con el dinero en absoluto. El hombre llevaba ya muchos años buscando la mujer de su vida y al final la encontró cuando menos se lo esperaba. ¿Y esta historia qué te ha parecido? Hay que tener mucho cuidado en quien uno pone la confianza e invierte sus sentimientos. Me gustaría leer tu comentario. Y si quieres que sigamos haciendo más historias como estas, recuerda que hay muchas más reflexiones en el canal. Míralas y considéralas. Dios te bendiga.